Bienvenidos a un nuevo capítulo de Apasionados por la Tecnología, el podcast de Paradigma Digital sobre tecnología, estrategia, metodología y productos digitales. ¡Arrancamos! Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Hoy contamos con Alberto García, Agile Coach, y con Aday Guerra, consultor de estrategia, ambos en Paradigma Digital. Nos van a hablar de Lean Startup y su importante papel en el mundo Agile. Os dejo con ellos. Nosotros ayudamos a las empresas a definir los productos que están más relacionados con los modelos de negocio que están intentando conseguir dentro de sus organizaciones. Al fin y al cabo, les ayudamos con una serie de herramientas y dinámicas a definir cuál debe ser el producto que esperan sus clientes para un futuro y conseguir el éxito. Ok, mira, Aday, estaba pensando sobre todo cómo arrancar esta conversación, ¿no? Cómo arrancar este tema a tratar. Lógicamente a mí me queda muy claro que me encantaría saber, puesto que tú eres el experto, cómo se une Lean Startup y qué relación tiene con Agile. Pero yo creo que, pensándolo ahora un poquito, tiene mucho más sentido que hagas una pequeña introducción, ya que conoces mucho el tema, qué es realmente Lean Startup, dónde nace, incluso qué propósito quiere cubrir y cómo funciona. Muy buena pregunta, Bertín. Cuatro, ¿eh? Ya sabes que, Hay yo cuatro soy... preguntas, así que te lo he dejado difícil. No. En verdad todas están relacionadas. Es cómo ayudamos a crear productos realmente que generen el éxito entre las organizaciones. Y claro, para ahí queremos hablar de Lean Startup y cómo eso está relacionado con el mundo Agile, pero como tú dices muy bien, antes de hablar de cómo es esa relación, tenemos que ponernos unas bases y unas precondiciones de qué es Lean Startup. He de decir que Lean Startup surge en el 2008 por una iniciativa movida por Eric Rice. Eric Rice era estudiante de la Universidad de Stanford. Pero ya sabes, como muchas veces los informáticos, y él era informático, tienen mucha iniciativa y era un gran emprendedor. Había intentado varias empresas en el momento y se dio cuenta que había una serie de fallos. Él fracasó con esas empresas. Ya puede ser por propio necesidad de que al fin y al cabo fracasara, de que no habían conseguido cubrir las necesidades del cliente o incluso muertas por éxito. Él se dio cuenta que algo estaba haciendo mal. Y en aquella época había un gran profesor dentro de la universidad que estaba hablando de esos temas, que era Steve Blank. Y Steve Blank, profesor de la universidad en relación con la innovación, trataba del método del desarrollo del cliente. Eric Rice asistió a una de sus conferencias y se quedó apasionado, tanto que le suplicó ser alumno suyo de su asignatura, y de ahí entendió el desarrollo de cliente, pero se dio cuenta que el desarrollo de cliente solo no era suficiente. Él, como informático, estaba muy puesto al día de los nuevos métodos de gestión de proyectos, y en aquella época el movimiento principal era el movimiento del Agile, del agilismo, que había surgido, ya entiendes, se había estandarizado, había plasmado el inicio en el 2001 con el manifiesto, y que de ahí él se había extendido en varias áreas y él había aplicado el Agile. ¿Qué pasa? Él se dio cuenta que la necesidad de relacionar el desarrollo del cliente con el agilismo en ese aspecto. Y al fin y al cabo, eso es Lean Startup. Lean Startup es desarrollar el desarrollo de clientes con el Agile. Pero, claro, el desarrollo de clientes se hace complejo sin entender realmente cuál es el modelo de negocio y cómo vamos a validar ese modelo de negocio. Para eso, en el 2010 surge una manera de representación de los modelos de negocio actualmente muy extendida y conocida por todo el mundo, que es el lienzo de modelo de negocio planteado por Alex Osterwalder en su libro Generación de Modelos de Negocio, y que sirve como base para explicar de una manera sencilla los modelos de negocio. Claro, él se dio cuenta que al fin y al cabo esas eran las tres grandes patas necesarias para crear productos, pero se dio cuenta también de una cosa. Basado en su experiencia, Eric Rice se dio cuenta que la historia que se había contado siempre del esfuerzo te llega al éxito es mentira. Esa historia típica de las personas que solamente tienen dedicación y solo dedicación a un proyecto al final acaban teniendo éxito es mentira. Y eso lo vivió en sus propias carnes.
Como te comentaba, Eric Rice había lanzado muchas empresas, muchas startups y había fallado en todas ellas, ya sea por la propia ejecución o por el éxito. Morir de éxito es posible, es posible. Y eso es lo que le pasó, que aun esforzándose mucho, él no lo conseguía. Y se dio cuenta que la manera de hacerlo era acercarse a los clientes. Con lo cual, como te estaba diciendo, Bertín, 3 patas principales en lo que es el Agile, o sea, el Agile, el Lean Startup. Business Design, desarrollo de modelo de negocio, desarrollo de herramientas que definan el modelo de negocio. Customer Development, desarrollo de clientes, con el movimiento plasmado por Steve Lang y Bob Dorff. Y el Agile Development como herramienta ejecutora de todo ese proceso. Y dónde, yo ahí sí que lo estoy entendiendo, estoy empezando a entender cómo Agile colabora y cómo entra dentro del Lean Startup. ¿Dónde hay necesidad? Pues esa llegada rápido al mercado, probar con el cliente, el poder tomar decisiones de forma temprana. Pero ¿y dónde fusionarías también? ¿Dónde coge los principios y los valores de la agilidad que propone la agilidad? Porque al final para mí la agilidad la vivo desde una base de cultura. ¿Dónde también coge beneficios Lean Startup a todos esos principios y valores que propone? Esa pregunta es muy buena. Al fin y al cabo, recordemos los 4 principios de la agilidad, ¿vale? Personas y relaciones por encima de los procesos y las herramientas. Es esencial la colaboración en los equipos y la comunicación con entre las personas, entre el que crea el producto y los equipos de desarrollo. Claro, pero si nos quedamos ahí perdemos el valor del cliente. Muchas veces esa relación con el mercado y la interacción con el mercado nos da el entendimiento. No solamente la definición y el proceso tiene que serlo todo, en la comunicación es importante. Después tenemos teníamos los valores y los principios por encima de las herramientas. Luego teníamos la negociación con el cliente por encima de la negociación contractual, el colaborar con el cliente por encima de la negociación contractual. Cómo los cambios con tu cliente, de la mano de tu cliente, van por Está. encima de un contrato. Lo que planteamos en ese aspecto es que es esencial entender que lo que estamos es en una interacción constante para adaptarnos a crear el producto que de verdad genera el valor. Y es importante la interacción que vamos a tener con el mercado para adaptarnos. Y es una ventaja competitiva del agilismo el poder adaptarse para conseguir generar el valor real al mercado. ¿Qué es lo que nos ocurre muchas veces en los proyectos? Que cerramos el alcance, cerramos todo lo que vamos a hacer. Y es esencial. Al final Agile pone eso muchas veces, ¿no? Que es el tema del software funcionando antes de empezar a tener una documentación exhaustiva, la colaboración con tu cliente y la respuesta al cambio. La respuesta al cambio. Esos 3 aspectos principales también son muy valorados. O sea, habíamos dicho la colaboración con el cliente, el entender que ese cambio existe y que nos adaptamos a ese cambio. Y eso en verdad nos está dando la ventaja competitiva, la ventaja de que en vez de seguir un plan explícito, y eso lo hablamos mucho en lo que es el desarrollo de clientes, ¿no? El desarrollo de clientes plantea que ningún plan de negocio funciona de primeras con el mercado, o sea, te la das de primeras si sigues el business plan como lo tenías. ¿Por qué? Porque tú tienes una concepción de lo que es el mercado y el mercado en verdad es así como él es. O sea, cuando sales y te das cuenta de cómo es realmente, te das cuenta que estabas equivocado. Y por eso lo que intentamos es minimizar la incertidumbre mediante el acceso al mercado y mediante la interacción con el mercado. Con lo cual, eso es lo importante del Lean Startup. Lean Startup está muy centrado, como el Agile, porque en verdad existe la necesidad de la reducción de la incertidumbre que nosotros tenemos normalmente en la creación de esos productos o servicios. Por eso está muy relacionado con los valores del Agile. La interacción, el producto que le enseñamos al mercado para empezar a entender que estamos haciendo lo correcto, la colaboración para crear el producto adecuado, no porque lo tengamos predefinido tenemos que hacer eso, tenemos que adaptarnos para conseguir captar realmente lo que quiere el mercado. No hay peor cosa que crear un producto que nadie va a usar. Con lo cual, por eso tenemos tanta relación con los principios del agilismo, por eso existe ese vínculo tan cercano del Lean Startup con el Agile, porque en verdad lo incluye
incluye esos valores que ayudan a mitigar la incertidumbre. Jo, te escucho hablar, Adai, y la verdad que me estoy quedando con grandes titulares, ¿no? Me estoy con desarrollo de producto, con valida con tu cliente, me estoy quedando con de forma temprana o llega algún resultado y mira qué resultado ha tenido. Me estoy quedando casi como con la definición de lo que deben de ser las responsabilidades de un product owner. Entonces, Lean Startup para mí, yo creo, tal y como lo estás definiendo, tiene que tener una unión muy alta con el Product Owner. El Product Owner para mí es casi como la pieza central de Lean Startup, ¿verdad? Has dado totalmente en el clavo. Tienes que pensar muchas veces que Lean Startup aparece como movimiento de un emprendedor y que no hay mayor emprendedor que un Product Owner. El responsable de un producto, el que tiene que crear ese producto, tiene la responsabilidad de entender el mercado, de salir, de experimentar, de validar con el mercado. Esa es la esencia de un Product Owner. Y claro, es la complejidad que tiene también ser un Product Owner. Y al fin y al cabo, un Product Owner tiene el doble aspecto. Él tiene que tener un 50% de tiempo con el mercado, entendiendo el mercado, experimentando con el mercado, haciendo el proceso de la validación de las hipótesis que él tiene principales en relación con su modelo de negocio. Y el otro 50% es estando con los equipos para transmitirle el conocimiento que ha aprendido de las necesidades que tiene el mercado, para que eso acabe reflejado en un producto que va a ser el que saque al mercado para validar cuanto antes, para saber que va por el camino correcto. Ese concepto de mínimo producto viable, minimal viable product, la mínima expresión de características de producto que le sirven para validar las hipótesis que él tiene en relación con lo que está creando. Con lo cual, sí, estamos totalmente alineados. Un Product Owner es uno de los perfiles más importantes dentro de una organización porque al fin y al cabo lo que está haciendo es aterrizar un modelo de negocio definido estratégicamente por la organización y que él acaba interactuando con los equipos para crearlo, generando el máximo valor posible con ese producto en el mercado. Y no tenemos que desligar el Product Owner de la empresa pensando que tienen que ser emprendedores. Al revés, los mejores Product Owners son intraemprendedores dentro de su propia organización. Al fin y al cabo son esos roles de personas que saben tomar las riendas de un producto y saber validarlo con el mercado para ayudar a su organización a crear modelos de negocio que hagan que perdure esa organización. Yo, mira, fíjate, tal y como lo vivo yo en el círculo de transformación dentro de Paradigma, nosotros muchas veces entramos a colaborar en diferentes compañías para ayudar a esos product owners a entender su rol, a entender a ejecutarlo, a entender a asumir las responsabilidades que tienen como product owner. Y para eso les dotamos, pues sobre todo de herramientas o de habilidades para que su día a día sea mucho más sencillo. Lógicamente también trabajamos su cultura y es necesario para entender luego cómo poder ejecutar de forma efectiva esas responsabilidades o manejar un product backlog o priorizar un product backlog. Pero vosotros desde estrategia, ¿cómo apoyáis a esos product owners desde la línea de Lean Startup? Piensa que nosotros nos volvemos casi su máximo aliado en este proceso, porque le ayudamos a definir desde un punto de vista de experimentación y de validación con el mercado centrado en el método científico, cuáles son las principales hipótesis que tiene relacionado con su modelo de negocio. Tenemos incluso técnicas planteadas para en un mes y un par de semanas poder validar ciertas características principales de un modelo de negocio con el mercado y con iteraciones con clientes para crear productos que de verdad generen valor, de verdad. No nos quedamos en la teoría, sino que aterrizamos eso y ayudamos a esos product owners a de una manera muy rápida validar sus principales hipótesis. Pero también les ayudamos a aterrizar esas modelos de negocio en productos, en product backlogs centrados en la validación priorizada de las hipótesis principales. Y de ahí, cuando van avanzando, cuando ese producto ya va teniendo sentido y vamos validando cómo escalar ese producto, cómo hacerlo de verdad para que capte el mercado. Al fin y al cabo, le ayudamos en todo el progreso de ese producto relacionado con el modelo de negocio para conseguir que esa empresa perdure. Porque esto lo tenemos que tener claro. Todo modelo de negocio
es caduco, como los yogures en la nevera. Y es esencial seguir creando modelos de negocio. Y el Lean Startup es la herramienta básica para ayudar a esos product owners a crear productos y servicios relacionados con ese modelo de negocio que de verdad generen valor en el mercado. Todo con un soporte del Agile como herramienta básica, como herramienta que le va a ayudar a seguir ese proceso de validación. Genial. La verdad que hay muchas cosas que yo sí que he empezado a tocar, pero hay muchas cosas en las que todavía tendría que ampliar mis conocimientos o mejorar. Yo actualmente lo tengo muy sencillo, Dai, porque yo ahora mismo pues te cojo por un pasillo de la oficina o ahora con la situación en la que estamos, te llamarían distribuido y te pegaría una mañana para que me echaras una mano a cómo poder validar los siguientes pasos del producto en la empresa en la que ahora mismo estoy colaborando, ¿no? Pero si alguien de la calle tiene esas dudas, esas preguntas, sobre todo yo creo que a esos roles de product owner que estén ahora escuchándote y que quieran profundizar en esos temas, ¿dónde podrían aplicar esto y dónde podrían empezar a buscar esta información? ¿De dónde podrían alimentarse para ellos ir creciendo y mejorando en Lean Startup? Vale, lo primero es que obviamente aquí vendría la cuña publicitaria. Desde la casa estamos dispuestos siempre a ayudarles, desde el departamento de estrategia, a ayudar a esas empresas a definir esos productos, ¿no? Pero desde un punto más agnóstico, hay una serie de herramientas que pueden ser muy útiles para los product owners y hay una serie de documentación que sería esencial consultar o leer previamente para ponerte en situación. Obviamente yo, como no, si estamos hablando de Eric Rice, del método Lean Startup, recomendaría ir a la fuente original, leerte el libro del método Lean Startup de Eric Rice, publicado en el 2011, y que es una base de entendimiento de toda esta información. Pero nos quedaríamos solamente en la superficie, porque solamente te dice que apliques la filosofía de la experimentación. Para mí una herramienta básica es aplicar el desarrollo de cliente como core del Lean Startup. Y el desarrollo de clientes surgido en el 2001 por la crisis de las .com es una herramienta básica para toda esta validación, porque piensa que es el que indica el proceso que se tiene que seguir para validar el modelo de negocio. Y yo recomendaría que la gente entendiera cómo surgió, que entienda las herramientas que nos proporcionas para validar los clientes, para validar el mercado, para ver cómo vamos a hacer esa captación de clientes para seguir creciendo, cómo vamos a de ahí ir evolucionando hasta crecer y establecernos como un modelo de negocio, una compañía específica que está funcionando correctamente en relación con eso. Para eso recomiendo, por supuesto, un libro maravilloso que es el Manual del Emprendedor, traducido del inglés de Startup Owners Manual, el manual del emprendedor en español, escrito por Steve Lang y Bob Dorr, donde explican el proceso de validación de las dos fases iniciales. La fase de entendimiento del problema real que tienen nuestros clientes y qué solución se les va a crear para validar, para solventar esas necesidades que tiene el cliente, y cómo vamos a introducir ese producto o servicio en el mercado para que los clientes lo utilicen. Otra herramienta básica es el diseño de esos modelos de negocio. Para eso, un clásico, un libro maravilloso, facilísimo de leer, muy gráfico, que es Generaciones de Modelos de Negocio, Generación de Modelos de Negocio, de Alex Osterwalder. Un libro que explica de una manera súper sencilla, súper detallada, cómo expresar cualquier idea de negocio con 9 celdas que acaban siendo la manera más simple de visualizar cualquier negocio de una manera sencilla. De ahí evolucionaría más libros, pero para mí esos serían los 3 libros de mesilla de noche que tendría si estamos intentando ser un buen product owner a la hora de crear un nuevo producto o servicio que esté relacionado con un plan estratégico dentro de mi organización. Genial. La verdad que me has conseguido dar una visión a alto nivel, sobre todo de para qué cubre Lean Startup, cómo su propósito está dirigido al diseño de negocio,
al desarrollar con tu cliente esa solución, ese producto, siempre de la mano del cliente. Y la verdad, cómo esos principios y valores de agilidad tienen que ser el suelo en el que apoyar todo esto, ¿no? También, lógicamente, para mí me vale cómo esto impacta directamente en el día a día de un product owner y cómo un product owner tiene que conocer y crecer en estas habilidades y estas herramientas. Con lo cual, además, si nos has contado algunos libros de referencia, que algunos seguro que me pongo a leer lo antes posible, ahora sí tengo tiempo, con lo cual, muchísimas gracias en principio, Adai, por toda esta información y por haber estado hoy aquí. Bertín, siempre ha sido un placer hablar contigo. Y siempre que tengáis alguna duda más del procesos de innovación, estaría totalmente dispuesto a explicaros cómo lo hacemos desde Paradigma y cómo se hace en el mundo real aplicado con clientes. Muchas gracias y siempre que quieras estoy disponible a hablar contigo. Un saludo, muchas gracias. Hasta luego, Adai. Cuando crees que un reto es grande, hay aún uno mayor esperándote. Gracias por escuchar el podcast Apasionados por la Tecnología. Puedes seguirnos en Twitter en @paradigmate y suscribirte a nuestra newsletter en paradigmadigital.com.